a destinar a las características del lenguaje académico, luego vamos a trabajar los marcadores discursivos, y todo eso lo vamos a ver en un texto, cómo reconocemos en un texto estas características. La primera característica tiene que ver con la objetividad. La objetividad es un efecto, es decir, quien escribe crea la intención, o este efecto de neutralidad, objetividad. Siempre hay un sujeto que escribe. En los textos argumentativos, este sujeto aparece más. O en un texto argumentativo, imagínense un discurso político. Aparece mucho más, se construye un sujeto a partir de ese enunciado. En cambio, en los textos científicos académicos siempre hay una cuestión de ampararse a veces en un nosotros, o utilizar la tercera persona. Todos estos son recursos que crean la subjetividad. Y en el caso de dar una opinión, porque hay opiniones, como que se disfrazan, podemos decir. El primer recurso que nosotros anotamos acá es el uso de la tercera persona gramatical. Por ejemplo, este trabajo se realizó, no hay un uso de, no vamos a encontrar frecuentemente el uso de la primera persona singular, aunque en ciertas secciones sí, que después vamos a hacer la salvedad cuando veamos la tesis. El segundo recurso es el uso de formas personales con pronombre antepuesto. Todo esto ahora lo vamos a ver en el texto. Por ejemplo, se considera, ¿sí?, tal cosa. Ese se aparece, que está muy relacionado con el primero. El ejemplo del primero, este trabajo plantea, ¿sí? Sigo. Luego tenemos la mención de acciones y procesos mediante sustantivos. Nos vamos a encontrar que muchas veces los verbos se reemplazan por sustantivos. ¿Por qué? Porque eso quita la acción. Entonces quita un poco el agente, que es el sujeto. Entonces decimos, en vez de asesor, asesoramiento. Fíjense que en los títulos aparece planificación. Es decir, no hay tantos verbos, sí hay muchos lo que se llaman sustantivos de verbales, que vienen de verbos. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profesora, sí. También ¿podemos ver un tenemos... momentito la primera? Qué pena. Sí, ¿Cómo? profesora. ¿Cómo? ¿Podemos ver un momentito la primera? Es que no la alcancé a ver bien. Sí, discúlpame. ¿Cuál? ¿El uso de la tercera? Este. Es cuando usamos la tercera persona. En vez de decir, por ejemplo, realicé este trabajo, decimos, o se realizó, o este trabajo fue realizado. No decimos, no usamos la primera. O también el otro recurso es realizamos. Se los escribo acá. ¿Sí? Gracias, profe. El siguiente viene relacionado a este, el uso del se antepuesto. Se considera, se realiza, se concluye. El otro tiene que ver con que a veces se mencionan acciones, pero en vez de mencionarlas a partir de verbos, aparece en la cuestión de los... Vamos a encontrar en los textos académicos muchos sustantivos de verbales. Se los escribo acá. Es decir, de verbales quiere decir que derivan de verbos. Esto está hecho con la intención de, sigue la misma intención, de ocultar al sujeto. El siguiente tiene que ver con el uso de adjetivos también, de verbales o verbales. Como por ejemplo, en vez de producen, producidos. Modificados.
¿sí? Luego tenemos el caso de adjetivos, no evaluativos ni subjetivos. ¿Qué significa esto? Nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, un trabajo muy lindo, el uso de adjetivos calificativos. Podemos encontrar adjetivos como actual, la actual, por ejemplo, investigación, podemos encontrar como reciente, la reciente tarea que realicé, o podemos encontrar dentro de lo que sería, entre comillas, lo podríamos decir, aparecen algunos evaluativos, pero por ejemplo puede aparecer interesante. Pero no vamos a encontrar los que son calificativos porque están mostrando una opinión. Las opiniones están, porque yo no les digo que ustedes no tienen que opinar. Lo que yo digo que hay que buscar estrategias para opinar. ¿Hasta ahí me siguen? Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Muy relacionado a lo que decíamos, aparece la no intervención de la actividad humana. Nosotros no decimos como cierre, concluyo que, puede aparecer alguna vez, pero en general, este trabajo o esta investigación permite concluir tal cosa. Esto que pareciera que el trabajo forma, empieza a aparecer como una personificación más o del trabajo o del análisis. Esto tiene que ver con la no intervención de la actividad humana. Oculto al sujeto que escribe, con la intención esta. Y por último, el uso de la primera persona plural para nombrar al autor como individuo. Mostramos como si planteamos, como si fuéramos parte de un equipo, que muchas veces lo somos. Muchas veces formamos parte de una, y si no, formamos parte quizás de un grupo de investigadores. Hay como un juego en esto. Estas son las características principales que ustedes se van a encontrar en los textos académicos. Otra de las características, pero generales ya, tiene que ver con el uso de terminología específica, es decir, yo estoy, por ejemplo, manejando una teoría, y hay conceptos claves de esa teoría. Ese léxico especializado, terminología específica, debe estar. Y ahí no tengo que hacer el recurso de lo que sería buscar sinónimos de la sinonimia, sino que no importa. A veces en los textos académicos aparece esta cuestión de repetición, porque hay categorías que yo no puedo reemplazar por otras. Después tenemos otra cuestión que es la densidad conceptual. Cuando hablamos de densidad conceptual, tenemos en cuenta lo siguiente. A veces cometemos el error en nuestros escritos, que creemos que el otro conoce el tema. Entonces, no explicamos ciertas cuestiones. Y caemos en lo que Marta Marín llama densidad conceptual. Quizás para esto está bueno el ejercicio de mostrarle a otro, yo siempre lo digo y a mí me resultó, nosotras con Carolina hicimos eso. A veces está bueno trabajar, cuando uno escribe la tesis, trabajar en dupla. Entonces, se ponen de acuerdo. Y bueno, ahora vamos a escribir la introducción, que es lo que yo les voy a mostrar hoy. Bueno, después se intercambian y lo leen. Y a veces el que no conoce el tema, le puede decir al otro, che, acá este concepto no está aclarado. Se puede aclarar. ¿Y cómo lo aclaramos? Muchas veces lo aclaramos con lo que es la reformulación, que ahora lo vamos a ver cuando veamos los marcadores discursivos. Y después tenemos el lenguaje formal, que bueno, tiene que ver con no usar un lenguaje coloquial cotidiano. ¿Hasta acá se entendió esto? Sí, claro. Bueno. Sí, profesor. Perfecto. Esperen que... Ahí estamos.
Bueno, todas estas características, ustedes no es que las tienen que saber de memoria, porque no pasa por ahí, pero sí, a la hora de corregir sus escritos, siempre ustedes tengan en cuenta que un trabajo pasa por diferentes etapas de corrección. Hay un momento donde ustedes tienen que ponerse y corregir estas cuestiones, que tienen que ver con la neutralidad en el lenguaje científico. Bien, pasamos ahora a los marcadores discursivos. En cuanto a los marcadores, decíamos que los marcadores sirven para unir oraciones, que le dan un sentido, tienen un sentido, y hacen que el discurso se vuelva más fluido, tienen que ver con la cohesión, y el texto se vuelve mucho más fluido. Yo recomiendo el uso de los marcadores. Dentro de los marcadores, la clasificación que nosotros vamos a trabajar acá tiene que ver con, no me interesa a mí que ustedes sepan los nombres, pero sí que podamos entender. Estructuradores de la información, que son los que nos organizan la información. Ahora vamos a ver ejemplos. Conectores, los conectores generalmente siempre se han trabajado, que son los que unen, los que oponen, ahora los vamos a ver. Reformuladores, que yo hace un ratito les dije, muchas veces cuando se cae en la densidad conceptual, recomiendo volver a reformular la idea, volver a decirla con otras palabras. Tiene que ver con esto de reformular. Operadores discursivos, que tiene que ver con, sobre todo cuando argumento, ahora lo vamos a ver, y marcadores conversacionales, que no lo vamos a trabajar, tienen que ver con la oralidad. Son marcadores relacionados con, por ejemplo, la defensa de tesis. Seguimos con la otra diapositiva. En cuanto a los estructuradores de la información, estos nos sirven para, como yo les decía, organizar el discurso. Sobre todo los que me interesan a mí son los de apertura, los de continuidad y los de cierre. Los de apertura, en primer lugar, por una parte, por ejemplo, cuando nosotros digamos cómo va a estar organizada nuestra tesis, vamos a utilizar por un lado, por otro lado. Después vamos a trabajar los de continuidad en segundo lugar, en tercer lugar, y finalmente los de cierre, para terminar, para finalizar. Esta cuestión, esta secuencia que marcan estos marcadores, yo la recomiendo, organizan el discurso. Pasamos a la otra. En cuanto a los conectores, como les decía, tenemos tres clases. Los aditivos, que son los que suman, es más, incluso, además. Los consecutivos, por lo tanto, en consecuencia, así pues, por consiguiente. Y los contraargumentativos, por ejemplo, puedo dar una cita, puedo trabajar con una cita de un autor y después contraponerla. Esa sería una manera de mostrar mi opinión al respecto, sin dar, digamos, sin hacer notar el tema de la subjetividad. En cambio, por el contrario, sin embargo, seguimos con la siguiente. Los reformuladores, que yo les decía que son mis preferidos, porque para mí le dan un plus a la tesis. Está bueno esto de poder decirlo con otras palabras. Y además esto a ustedes les suma un montón, porque a veces está bueno trabajar a partir de una cita, reformularla, seguir con los conceptos, pero ampliarla un poquito más. Y en este caso tenemos los explicativos, o sea, es decir, a saber, en otras palabras. Sobre todo utilizamos es decir, o sea, en otras palabras. Y después los recapitulativos, que son en suma, en resumen, en síntesis, como conclusión. Bien, seguimos. Los operadores argumentativos, como yo les decía, tenía que ver con la instancia de argumentación. En el fondo, de hecho, en realidad, por ejemplo, y ese por ejemplo es, estoy dando cuenta de algo, entonces yo lo puedo utilizar, a este por ejemplo tal cosa. En concreto, en particular. ¿Seguimos?
Conversacionales, que son los que después ustedes los leen y los ven, tienen que ver con, como yo les decía, ya en la defensa esta cuestión, pero aparece ya en forma más natural. Hasta acá llegamos con esto, como ven son pequeñas cositas para tener en cuenta. Bueno, paramos acá, dejamos de compartir. ¿Hasta acá se entendió la clase? ¿Venimos bien? Sí. Sí, señora. Yo no quiero que se aburran. Bien, Vamos a bien. tratar, bien, vamos a tratar de que no se aburran y que trabajen, porque me parece que es importante eso. La idea ahora es trabajar, esperen que, vamos a ver si lo logro hacer yo, si no voy a tener que necesitar ayuda, pero capaz, ¿quién dice? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a leer el texto, y después yo les fui poniendo en los comentarios, fui poniendo estas características para ir viéndolas todos juntos. Y de paso vamos a ir analizando algunas cuestiones. Lo primero que tenemos es el resumen. ¿Quién tiene ganas de leer? No sé si lo ven, si no me dicen lo veo yo. Sí, ya se ve el texto. ¿Lo podrías ampliar un poquitico más? Empiezo yo y después siguen ustedes, ¿les parece? Arte y medios, narrativa transmedia y el translector. La autora es Natalia Aguer. Los avances en el ecosistema de los medios de comunicación e Internet han transformado las formas de construcción de relatos y los modos de lectura de los sujetos. La narrativa transmedia y el translector son términos que surgieron en las últimas décadas para explicar los actos de producción y lectura en el marco de la actual ecología de medios. Este artículo examinará la evolución de experiencias desde el campo del arte, realizando un recorrido histórico para visualizar cómo determinados artistas han ido modificando sus creaciones narrativas a partir del uso de dispositivos que ofrecen los medios digitales y cómo los receptores fueron asumiendo nuevas prácticas de lectura. Hasta acá. Vamos a ir analizando algunas cuestiones y después seguimos con la introducción. En primer lugar, fíjense que yo les puse léxico especializado al costadito. Fíjense que el título del artículo es la narrativa transmedia del translector, y se vuelve a repetir en el resumen, es decir, no busca un sinónimo, sino tenía que ver con esto, con repetir. Hay palabras que se deben repetir, porque si no, no tendría... lo mismo, toda esta cuestión de, ella plantea esta cuestión del ecosistema, ecosistema de los medios, también aparece después, hay todo como un campo semántico que habla de la ecología de los medios, el ecosistema de los medios. Por otro lado, tenemos, ahí está, ¿ves? Ahí está la ecología de los medios y arriba, ecosistema de los medios. ¿Lo ven ahí arriba? Gracias. Por otro lado, tenemos, fíjense, este artículo examinará la evolución de experiencias desde el campo del arte. Otra vez, esta cuestión que decíamos de la no intervención de la actividad humana, es decir, no dice que la autora, en realidad quien va a examinar va a ser la autora, se esconde al sujeto y pareciera que, y toma de alguna manera facultades humanas el artículo, por eso decimos esto de la personificación. Otra cuestión a analizar que no lo puse tiene que ver, por ejemplo, con, a ver, ahí está, el uso, fíjense que hay un montón de sustantivos de verbales, como comunicación, como producción, bien, y seguramente hay más, pero lo vamos a dejar así. Hasta acá se va entendiendo qué es lo que se pide, que vayan ustedes analizando esas características. Seguimos con la introducción. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a leerlo, y como ven, yo ya fui haciendo, pero hay más, seguramente que yo no, porque yo seleccioné algunos para mostrarles a ustedes. Si quieren, lo leemos, no sé si quieren leerlo en forma individual y después lo trabajamos juntos, o lo leemos en grupo. Para mí es lo mismo, díganme ustedes qué prefieren. Pues supongo que yo le puedo dar lectura y ahí vamos mirando. Dale, David, gracias. Dice,
Introducción. Situarse en y desde la perspectiva de los estudios en comunicación implica desplazarse del examen teórico de los medios y la determinante tecnológica hacia los contextos, mediaciones y las prácticas culturales. Esto implica examinar los fenómenos sociales no desde el lugar instrumental, sino relacional, con una mirada que enfoque la atención en la construcción, circulación y recepción de sentidos y significaciones, en relación con las dimensiones materiales e históricas. Hablar de comunicación es reconocer cómo los individuos se apropian de los instrumentos tecnológicos que competen a este campo y de manera y de qué manera internalizan la digitalización de la cultura, a partir de una variable sustancial, aunque existen otras, que refiere a la transformación de sus narrativas en bytes. Estas unidades de información son capaces de fluir por diferentes y articuladas plataformas mediáticas, hipermedia, y de ser reproducidas, reeditadas y redistribuidas fácilmente y a gran velocidad desde diversos marcos. Según Scolari, la digitalización de los medios ha provocado cambios en la formulación de los contenidos, volviéndose una condición necesaria para la vinculación de una trama social hipermediatizada, la cual se ha visto enriquecida por los dominios y funciones que aporta la Internet. Desde las últimas décadas, el campo artístico, particularmente la literatura, en sus singulares géneros, ha experimentado con la web una modificación sustancial en la creación y exposición de sus prácticas y, de manera más general, de los archivos culturales. Para muchos autores, el Internet es el ámbito que facilita la utilización de múltiples lenguajes, en articulación y combinación con medios y plataformas para la producción de sus narrativas, obras, al tiempo que permite la visibilización de textos o imágenes que dan cuenta del proceso constructivo del artista, de los relatos que cuentan sus trayectorias, vidas privadas, actividades políticas, reseñas críticas, comentarios y una vinculación más cotidiana con sus seguidores. Este diseño comunicativo compuesto por diversos canales, dispositivos y aplicaciones, y donde las narrativas se encuentran en la transmediación, una manera de composición y expresión, ha generado que los receptores hayan modificado sus hábitos de lectura y participación. Ellos han pasado de ser un lector-espectador, bajo el modelo de broadcasting, a un internauta, como lo señala García Canclini, o un translector, en palabras de Scolari, asumiendo que los medios digitales devienen de procesos históricos transformadores de concepciones y prácticas de los individuos. Se considera pertinente examinar cómo estos soportes mediáticos, con sus softwares y estructuras de conexión, fueron innovando los relatos y los modos de lectura de los sujetos. Si se enfoca la observación en el soporte instrumental, podríamos salvar la cuestión del problema con facilidad, argumentando que las relaciones estéticas y la participación del lector-espectador se han visto determinadas por los medios y tecnologías de su tiempo. Para dar un ejemplo, basta con mencionar que la producción de imágenes, desde las pintadas con carbón y tierra en las cuevas de Altamira hasta las digitales, pasando por la fotografía, el cine y el video, siempre han supuesto una técnica con series de instrumentos y de procedimientos, los cuales provocaron condiciones de eficacia, habilidad y saber. Sin embargo, las técnicas, los artificios, canales y mecanismos digitales que maneja el artista para concebir, construir y exhibir su trabajo no son solo herramientas inertes que producen significados y sentidos inocentes e indiferentes a su contexto social y político-cultural.
Ellas están atravesadas por recorridos conceptuales, por procesos sociohistóricos y formas de participación y lectura que derivan de circunstancias de sociabilidad específicas. Debido a esto, la narrativa transmedia planteada por Jenkins y retomada por autores como Pratten, Harvey o Scolari, y el término translector acuñado por Scolari, son categorías que posibilitan reflexionar sobre cómo los individuos componen sus narrativas con diferentes lenguajes y medios digitales para visualizar el proceso de transformación de las maneras de crear y recepcionar diseños artísticos. En función de ello, este artículo realizará un recorrido histórico para señalar cómo algunos artistas del campo del happening, la música, literatura y artes plásticas hicieron y hacen uso de los medios digitales variando sus operaciones y cómo los receptores fueron trasladando sus prácticas de lectores, espectadores a internautas translectores. Perfecto, muchas gracias. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que yo les propongo es que ustedes solos escriban cuál es el tema de este artículo, donde tenemos el resumen y la introducción, y cuáles son, cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos. Siguiendo a eso, ahora si quieren se los escribo. ¿Qué plantea? Esperen que se los escribo acá. En forma muy escueta, muy cortita, van a poner cuál es el tema, cuál es el objetivo de este trabajo y cuál es el planteo. Y después, cuáles son las categorías que aparecen, que ustedes piensan que son las categorías o palabras claves de este trabajo. Bueno, ¿cuál es el tema que se plantea acá? Las formas de construcción de relatos y los modos de lectura de los sujetos. Perfecto. En la actualidad o... fíjense que plantea que hay una relación con el contexto. Sí, ¿qué más? Si quieren agregar, pueden agregar. Está muy bien, David. O sea, comparto con mi compañero, solamente es que creo que hay un fuerte énfasis en el contexto digital, en el contexto digital, en Internet, y cómo la Internet ha influido de alguna manera en la forma en la que escriben los artistas y leen al final los receptores. Perfecto. De esa información. Solamente... Bárbaro. Bien, entonces el tema, como ustedes dicen, tiene que ver con eso, y agrega Ani, que me parece interesante esta cuestión. Hay un contexto digital, y la autora todo el tiempo habla de un recorrido, sobre todo esta cuestión del... Vieron que lo digital tiene esto, todo el tiempo como que hay un movimiento, hasta las mismas categorías, cómo se llega a la categoría de translector, qué pasó antes. Bien. En cuanto al objetivo, ¿cuál es el objetivo de este artículo? Examinar la evolución. Bien, fíjense que seguimos con lo mismo. Se está hablando de un cambio. ¿La evolución de qué? La evolución de experiencias desde el campo del arte, realizando un recorrido histórico para visualizar cómo determinados artistas han ido modificando sus creaciones narrativas a partir del uso de dispositivos que ofrecen los medios digitales y cómo los receptores fueron asumiendo nuevas prácticas de lectura. Dice también que examinar cómo estos soportes mediáticos, yo coloqué entre paréntesis la transmediación, con sus softwares y estructuras de conexión fueron innovando los relatos y los modos de lectura de los sujetos. Perfecto. Está muy bien. Concuerdo con que ese es el objetivo principal, esta cuestión del recorrido. Y esto nos sirve a nosotros para pensar en el estado del arte. Ella, aunque a mí me interesaba también, ya que nosotros trabajamos en el estado del arte,
otra tareita que van a hacer ahora es ir viendo qué autores se mencionan, y cómo se podría haber construido ese estado. Vamos a... que muchas veces esto quedó pendiente de la clase anterior. El estado del arte, sobre todo, a veces en la tesis o en un proyecto de investigación, muchas tareas que hacemos no están expuestas en la tesis o en el proyecto, son tareas previas, ya digamos, pero son tan importantes para hacer el recorte del tema, etc. Bien. Sí. En cuanto al planteo, ¿qué plantea? Sí, está muy relacionado con el objetivo, pero ¿qué estaría planteando? Pues yo encontré como una especie de hipótesis entre la Sí. introducción, algo así como que dice: las realizaciones estéticas y la participación del lector espectador se han visto determinadas por los medios y tecnologías de su tiempo. O sea, la autora quiere como comprobar eso, y de hecho pone un ejemplo, y al final de la introducción pues enfatiza en que el artículo realizará un recorrido histórico, lo mismo que el objetivo, como algunos, para señalar cómo algunos artistas del campo del happening, la música, literatura y artes plásticas hicieron y hacen uso de los medios digitales variando sus operaciones, y cómo los receptores fueron trasladando sus prácticas lectoras, lectores, espectadores e internautas a translectores. Muy bien. Como estoy de acuerdo con vos, David, que fíjense que es un texto muy coherente, que es lo que a mí me interesaba trabajar con ustedes. Se plantean ciertas categorías, que después van a ser las que va a trabajar. Estas categorías que ella trabaja, las retoma de un autor, que ahora me van a decir ustedes, y cómo, para llegar a esa categoría de ese autor, hubo un recorrido previo. El planteo es que las prácticas de lectura, de escritura, podríamos decir, de producción, están íntimamente relacionadas con el contexto. O sea que el objetivo de este trabajo, que podría ser, este es un artículo, pero en cuanto a investigación, podríamos transformarlo en una tesis, el objetivo está relacionado con el planteo o hipótesis, que hay una relación entre el contexto social, político, cultural y las formas de expresión. ¿Y cuáles serían entonces, para terminar, estas palabras claves? Prácticas de lectura. Prácticas de lectura, estoy de acuerdo. ¿Qué más? Transmedia. Narrativas transmedia. Bien, narrativa transmedia, sí. Translector. Perfecto. Fenómenos sociales. Ecosistema de medios. Bien. Bueno, perfecto con eso. Fíjense que habla de lector, espectador, internauta. Yo pondría los tres, porque justamente... me fui. Esperen que... Ahí está. Yo pondría los tres, porque me parece que justamente lo que hace es este cambio que se da en el lector, como el lector al asumir, o el mismo escritor, pasa a tener otro tipo de funciones, que tiene que ver con la integración de otros lenguajes. Bueno. A mí me quedó una duda. Sí, decime. En esto las palabras claves, cuando ella al final menciona que va a ser el proceso historicista a partir del happening, la música, la literatura y las artes plásticas, me preguntaba yo, pues porque esto también podrían entrar a ser palabras claves o categorías, pero no estuve como tan segura, pues porque cada una es una disciplina diferente. Pero no son palabras claves, porque son como que eso, las palabras claves en este caso sí tienen que ver con la transmedia, translector, y todo en todo caso las categorías que previas al translector. Pero lo otro sería, no son palabras claves, sino que son las disciplinas o las formas de expresión con las que va a trabajar. Ya decir transmedia incluye en realidad a todas esas, podríamos decir. A todas esas disciplinas. ¿Sí? ¿Respondo a tu pregunta? Ok, listo, gracias. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Otro ratito más les doy para que saquen qué autores se citan. Por ejemplo, García Canclini, ¿qué se toma? Scolari,
que se toma. Cortito, bien así. ¿Listo? Perfecto. Bueno, cuéntenme un poquito. ¿Quién tiene ganas de hablar? Yo. Sí, Lina, te escuchamos. Bueno, encontramos a Scolari en el 2014 y en el 2017. Bien. Me imagino que fueron 2 publicaciones que hizo. Si quiere, dejo para que los demás compañeros sigan y así cada uno va dando un aporte. No lo digo todo yo. Bien. Perfecto. Y ahí de Scolari, ¿qué término o qué saca de Scolari? Transmedia, translector, translector. En el Perfecto. 17 A ver, que se cortó. no, decía que en el 2017 la definición de translector. Bien. Sí. Sí. Esa va a ser en realidad como podríamos decir en forma cronológica, podríamos decir que se termina quedando con esas categorías. Entonces, tendríamos que ir de atrás para adelante en cuanto al recorrido que hace, que esto está relacionado con el estado del arte. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que hay diferentes maneras de narrar el estado del arte? Y como yo les decía antes, no solo aparece como género, sino también forma parte de una investigación. Bueno, los escucho ustedes. Julio, a ver, levantaron varios las manitos. Esperen que me fijo. Sí. A ver, yo lo que anoté, por ejemplo, es Uranga como que da un marco teórico más general, ¿cierto? Y concuerdo con esta correlación en la introducción de manera cronológica. Va desde lo más antiguo, dijera, y con eso va dando muestra de cómo Scolari, Jenkins, García Candini, Patren y Harvey van acuñando nuevos términos a partir de toda esta situación y empiezan a aparecer los términos de translector, la narrativa transmedia, ¿cierto?, que plantea Jenkins y la reafirma Praten y Harvey, y García Candini que acuña el término internauta. Es como va mostrando en esos pequeños párrafos cómo hay una evolución, ¿cierto?, desde lo que plantea Uranga hasta el último término que aparece. Perfecto. Se dan cuenta que esto es coherente con su planteo, donde ella planteaba que estas formas de producción había una evolución y su objetivo era examinar ese recorrido. Entonces, el estado del arte que plantea también está relacionado a eso, a un desplazamiento, a un recorrido. Fíjense cómo, en realidad, cuando uno tiene bien claro el objetivo, cómo lo demás se desprende de ahí. Bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo a esto? Sí, Sandra. Voy a revisarme. Bueno, como decía Julio, también Uranga, que define los fenómenos sociales, pero desde el lugar relacional. Después aparece Solari, que define como la trama social hipermediatizada. También García Canclini, que habla del concepto de internauta, pasar como del concepto de lector espectador a internauta, y Scolari, que acuña el concepto de translector, y Jenkins, que define el concepto de transmedia. Perfecto, muy bien. Gracias, Sandra. Bueno, esta parte la vamos a dejar acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Volvemos a compartir y vamos a ir viendo las características que fuimos marcando. Que ahora, al haber trabajado todo esto, nos va a resultar más fácil. ¿Quién puede? David, ¿vos me compartirías otra vez? Vale. ¿Desde el inicio? Desde el inicio, sí. Perfecto. Bueno, fíjense, vamos a ir marcando, comentando las cuestiones que fui señalizando yo.
Ecosistema de medios, decía, bueno, no, perdón, vamos a la introducción porque eso ya lo vimos, disculpen, me olvidé que ya lo habíamos analizado. ¿Qué me interesa acá? Me interesa el sino como marcador discursivo, que dice, esto implica examinar los fenómenos sociales, no desde el lugar instrumental, sino relacional. Y ahí hace la cita de Uranga, como decía Sandra. Ese sino es un marcador discursivo que tiene que ver con dar una oposición, y fíjense que cuando decíamos que es neutral el lenguaje, acá es como, lo que yo les decía es que hay un efecto de neutralidad, porque acá está dando su postura, que no se trata de algo instrumental, sino relacional. Seguimos. Espera que me perdí yo. Espera. Andate un poquito más arriba. Después tenemos otra vez el léxico especializado, que ya lo fuimos viendo, narrativa transmedia, translector. Este artículo examinará la intervención de la actividad humana. Seguimos para abajo. Claro, ya sé lo que me pasó. Seguí para abajo. Es que yo no llego a ver. Espera, a ver si logro verlo ahí. Ahí está, discúlpenme. Ahora sí. Construcción, circulación, recepción, son todos sustantivos de verbales o lo que llamamos nominalización. Después tenemos el uso del se apropian, el uso del se antepuesto, adjetivos como tecnológicos, que decíamos que no son adjetivos calificativos. Otra vez el uso del se ha visto enriquecida por dominios, que ahí tenemos una voz pasiva. Después tenemos abajo que dice creación y exposición. Acá, otra vez, el uso de sustantivos de verbales o nominalizaciones, como podemos decirle también. Se considera, se enfoca. Un poquito más abajo tienen se considera, se enfoca. No lo encuentro el C. Anda para abajo que lo vas a ver. Mira, está ahí, yo lo estoy viendo. Ah, ok, ya ahí está. Se considera, se enfoca. Okay. Y acá tenemos el ejemplo. ¿Se acuerdan que uno de los operadores argumentativos era dar un ejemplo? Si ustedes se pueden analizar este ejemplo, fíjense, para dar un ejemplo basta con mencionar que la producción de imágenes, desde las primeras pintadas con carbón y tierra en las cuevas de Altamira hasta las digitales, pasando por la fotografía, el cine y el video, siempre han puesto una técnica con series de instrumentos y de procedimientos, los cuales provocaron condiciones de eficacia, habilidad y saber. Sin embargo, las técnicas, los artificios, canales y mecanismos digitales que maneja el artista para concebir, construir y exhibir su trabajo no son solo herramientas inertes que producen significados y sentidos inocentes e indiferentes a su contexto social, político y cultural. Toma un ejemplo, también siguiendo con el recorrido, y le agrega este marcador sin embargo, para dar una opinión al respecto. Para formular o desarrollar su planteo. Otro marcador es debido a esto, la narrativa transmedia es que podría ser uno de consecuencia, como consecuencia, por lo tanto, de causa-consecuencia. Bueno, hasta acá esta cuestión. Ustedes tengan en cuenta a la hora de escribir, cuando empiezan a escribir, escriben y después ven, usé marcadores discursivos, trato de cuidar la neutralidad y así van viendo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer profe? ahora? Sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ok, profe, tengo una inquietud. Estamos hablando de los marcadores discursivos, pero es con respecto a la forma del texto que leyó el compañero David al inicio. Veo que cuando arranca la introducción se extiende por 2 páginas y no hay división de párrafos. Eso no es algo que se debe tener en cuenta al momento de redactar. Mira, hay, lo que pasa es que, por ejemplo, este diseño comunicativo hay punto y aparte, justo sí hay. No es que, fíjate que con sus seguidores punto, este diseño comunicativo, sí, podría haber hecho más puntos y aparte, pero
Hay uno Yo digo solo. por aquello de que, No, cuando uno ve el texto a veces tiende como que a fatigar un poco la vista cuando uno ve esa extensión. está bien. Mira, lo que es, sí, podría haber hecho más puntos y aparte. Hay 2 o 3 por lo que veo. Pero en realidad ya las sangrías no se usan más, o sea que no hay muchas otras posibilidades, sí, y a veces no, el tema requiere que haya un punto y seguido, porque es como que continúa la idea. Nosotros para hacer punto y aparte hacemos un avance en el texto, en el tema, ¿sí? Pero estoy de acuerdo que podría haber hecho más o buscarle la vuelta. Bueno, les cuento, la próxima clase vamos a hacer, seguimos un poquito más ahora, pero yo para contextualizarlos, vamos a hacer un trabajito acá en clase, nosotros le vamos a proponer a ustedes un trabajito para que ustedes hagan. Y como trabajo final, estábamos pensando que escriban la introducción una introducción breve de la tesis. Por eso mismo, yo hoy les traje mi tesis y mi introducción, para que ustedes se basen, tengan ejemplos. ¿Les parece o será mucho pedirles eso? No, yo creo que estamos como trabajando en lo mismo, sí, yo creo que sí. Disculpe, profesora, por favor, repita la información, que en momentos se me fue la conexión y no escuché la información que dio sobre el trabajo. Sí, yo les decía que nosotros la clase que viene, con Caro vamos a estar juntas, le vamos a proponer un trabajo para que se haga en la clase. Un trabajo con ejercicios para que hagan en clase. Luego, para terminar, la idea nuestra es que hagan una introducción breve de la tesis. Nosotros les vamos a pasar todo lo que tienen que poner, es decir, las secciones, todo lo que tienen que agregar, no es que digamos, los mandamos así, hagan una introducción y nada más. La extensión, todo. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Bueno, esa introducción, ese trabajo, nosotros después del sábado que viene vamos a subir la consigna y vamos a poner después una fecha. Y ustedes eso lo van a subir al campus. Profe, yo estoy medianamente de acuerdo. ¿En qué sentido? El ejercicio me parece muy prudente, sin embargo, muchos iniciamos el ejercicio que presentamos en cualitativa y que se va a presentar en cuantitativa como ejercicio, no del trabajo de tesis propio, precisamente porque la retroalimentación que se ha brindado no ha sido muy clara, y no estoy diciendo de este curso. Mi pregunta es si uno puede hacer una introducción que necesariamente no sea su investigación, porque pues es que la retroalimentación ha sido muy vaga en ese sentido. Entonces, ¿para qué decir mentiras? Déjenme pensar, le buscamos la vuelta. Quizás Gracias. proponemos 2 opciones de trabajo. ¿Les parece? Gracias, señora. Vale, profe. Para ver si podemos resolver esa cuestión. A mí se me ocurría eso porque es una manera de ir acelerando los tiempos para quienes están avanzando, porque sabemos lo que ocurre. Sí, Freddy, te escucho. Sí, yo también tenía una inquietud respecto a la elaboración de una introducción, porque, o sea, yo estoy acostumbrado a hacer esas introducciones al final del trabajo, porque uno va a contar todo lo que desarrolló, entonces, cómo se hizo el estudio, de pronto hasta se puedan mencionar algunas conclusiones a las que va uno a llegar, entonces no sé cómo plantear, si hasta ahorita estamos comenzando, cómo plantear toda la introducción. Mira, yo ahora les voy a compartir a ustedes cuál sería, digamos, cómo sería una introducción. Y ustedes se fijan hasta dónde podrían hacer. Y nos ponemos de acuerdo y decimos, hacemos hasta acá. ¿Les parece? Espérenme, que ahora voy a ver si tengo suerte y puedo compartir yo. ¿Lo ven? Sí, señora. Bueno, esta es la tesis que yo presenté, que ya les digo, el tema les va a parecer aburridísimo. Pero más allá de eso, porque es muy lingüístico, pero más allá de eso, a mí me interesa que ustedes vean la forma. Y les traje esta porque me resulta más fácil explicarles, y además, como yo les conté la semana pasada, la verdad es que me guió una persona excelente, que me organizó
organizó mis ideas, y en la tesis se ve plasmado eso. Es una tesis que está muy bien organizada porque tuve una directora que me dio esa posibilidad. Bueno, este es mi título, Análisis automático de textos del sintagma adjetivo núcleo. No quiero caer en contarles tanto. Un segundito. Bueno, acá estoy de nuevo. Les decía entonces que mi tema fue el análisis automático, y trabajé una categoría que era, trabajé los adjetivos. A mí no me interesa tanto el contenido, sí me interesa que ustedes vean cómo formular o cómo realizar la introducción. Esperen que vamos a ir directamente a la introducción. Bueno, primero lo que vamos a ver, una cuestión es la tabla de contenidos. ¿Qué puse en la introducción yo? Primero planteo lo que sería la presentación del tema, de alguna manera, que yo lo puse como la lingüística computacional en la Universidad Nacional de Rosario, pero eso tiene que ver con el tema mío. Esto ténganlo ustedes en cuenta para el tema de ustedes. Ustedes en los primeros apartados de la introducción plantean el tema. Luego puse los objetivos de la investigación. Dentro de esos objetivos van a poner el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Sí? Después, ¿cuál es el marco teórico del que parten? Si hay hipótesis, que no siempre hay, si hay etapas de la investigación, tiene que ver con una cuestión de cómo van a realizar esta investigación, si la van a dividir en etapas, el estado de la cuestión, los aportes y la organización. En el caso, sí, no tiene que ser exacto, pero una introducción, para lo que me preguntaban ustedes antes, más o menos ronda en esto. Podríamos pensarlo, y podríamos pensar en presentar el tema, podríamos pensar en los objetivos, objetivo general, objetivos específicos, y si quieren podemos pensar en hacer el marco teórico y el estado de la cuestión. Quizás sea mucho, pero ahora yo les quiero mostrar, porque van a ver que es breve todo. Uno generalmente tiene la idea de que esto es una introducción, es algo cortito, forma parte de una tesis. Bueno, fíjense, como les decía yo, en el apartado 1.1 hago un planteo general del tema en forma, digamos, bien general. Repito la palabra, pero no queda otra opción. De lo que es la lingüística computacional y cómo fue creciendo y cómo fue, digamos, cuando surge todo un recorrido de lo que es la lingüística computacional. Ese era mi tema. Luego, fíjense lo cortito que es. ¿Lo ven? Les digo para que lo tengan en cuenta. ¿Se dan cuenta? Eso solo sobre el tema en general. Luego me voy a la lingüística computacional en mi universidad. ¿Cómo surgió esta disciplina en mi universidad? Y también cuento ahí cómo fue el recorrido que se hizo, cómo fue que yo llegué a conocer esto, y cómo formamos parte de un equipo. Aquí voy contando. Voy contando qué investigaciones, acá ya hay algo de lo que tiene que ver con el estado de la cuestión o estado del arte. Voy contando qué investigaciones se llevaron a cabo relacionadas a mi tema, o relacionadas en realidad a la lingüística computacional. O sea, me fui primero la lingüística computacional, luego la lingüística computacional en la Universidad de Rosario. Y dentro de eso, ¿qué investigaciones yo puedo destacar? Me voy a los objetivos. Objetivos generales, que puse 2, y objetivos específicos. El primero, realizar un aporte a los estudios de lo que tiene que ver con la descripción. Lo que hacíamos nosotros era un estudio del lenguaje, y después esa información se la da a un programa. La tarea del lingüista, ¿cuál es? Es realizar una clasificación, un estudio del lenguaje que posibilite que el programa después analice textos, pueda reconocer millones de textos con la información que uno le da. ¿Sí? Más o menos es eso. Bueno, y aquí están los objetivos específicos. En cuanto al marco teórico, fíjense. El marco teórico yo pongo simplemente desde qué línea me paro yo. Y acá utilicé la primera persona singular. Hasta ahora no venía utilizando.
En mi tesis sigo la línea de investigación del grupo Grill, que era una universidad en Francia, cuyo trabajo está basado en la elaboración de reglas, a partir de información exclusivamente lingüística. Bueno, ¿se dan cuenta? Después me voy otra vez al grupo Infosur. El grupo Infosur es un grupo que nosotros armamos en la Universidad Nacional de Rosario. Acá simplemente en el marco teórico lo que hacemos es escribir la línea o las líneas en las que mi tesis está relacionada. Sí, te escucho. Ahí levantaron la mano. Julio Iglesias, sí. Sí. Una consulta ahí donde tú ocupas, ¿cierto? Dice marco teórico, y ocupas la primera persona, es también una opción porque podría ser, este trabajo sigue la línea de investigación, es como la opción que Sí. se da. Sí. En este caso, mi directora de tesis me recomendó que por momentos, a diferencia de lo que dice Marta Marín, por eso yo se los quería mostrar, que por momentos aparezca la primera persona, porque, digamos, hay en ciertos lugares donde va a aparecer. En este caso yo estoy marcando que yo elegí esta línea. O sea, Había no es otras privativo líneas. el ocuparlos siempre y cuando, digamos, por ejemplo, la directora o el director de tesis lo sugiera y son eventos nomás. Puede ser reemplazado por la tercera persona, sí. Sí, podría ser reemplazado por la tercera persona. El uso de la primera persona singular, en este caso, tiene una finalidad, hay una intención en eso, que es mostrar que yo me paro en ese lugar. También lo otro es válido, pero esto tiene como, la idea es darle fuerza. Después vas a ver que aparece otra vez. Después fíjense que ya no, aparece la tercera persona. Bueno, acá dice las cuestiones teóricas en las que me baso, pero otra vez, cortito, bien cortito y al pie, digamos, bien en lo que me baso, y no irnos por otros lugares. Las hipótesis, y acá otra vez uso la primera persona, me he planteado las siguientes hipótesis, las etapas. Para mí, yo recomiendo que ustedes, en el caso con el director, planteense etapas, porque eso los va a ayudar y los va a ordenar. Van a decir, bueno, esta primera etapa le dedico tanto tiempo, segunda etapa, está bueno trabajar a partir de etapas, y cómo esas etapas se van relacionando. Acá yo lo que hago es caracterizar cada una de esas etapas, de qué se trata, y acá viene el estado de la cuestión que trabajamos la otra vez. Fíjense, yo acá lo que hago es tomar trabajos de la disciplina de lingüística que no son computacionales, que son, entre comillas, tradicionales, y pongo entre los tratamientos no computacionales, los siguientes trabajos han representado un gran aporte para mi tesis. Bueno, el estudio de Violeta de Monte, los artículos de Ignacio Bosque, también la nueva gramática. En forma general, tales trabajos han contribuido al estudio, y digo en forma general lo que han hecho. Y ahí agrego algo más, y luego divido el estado del arte en lo que es la otra parte, que es la lingüística computacional y que me ha servido. En cuanto a la lingüística computacional, es pertinente señalar las investigaciones realizadas y ahí escribo cuáles son las investigaciones realizadas. ¿Se dan cuenta? Esto era lo que yo quería que vean, que ustedes ármense. Nosotros decíamos, por ejemplo, en el trabajo anterior veíamos que lo que hace es, podría haber hecho un estado del arte a partir de un recorrido histórico. Yo el estado del arte lo hice a partir de dos disciplinas, o de dos vertientes diferentes, una más tradicional y la otra computacional. Aportes de la tesis. Y acá, para mí, esto que está bueno que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque esta es usar la argumentación que en general en las tesis no aparece, pero disfrazada, como decíamos, con un efecto de neutralidad. La novedad de la propuesta se basa en que la descripción lingüística, bueno, de esta estructura, la clasificación y la modelización, tienen como finalidad la implantación en máquina que comprende el reconocimiento, bueno, y después digo, además, mi investigación, y otra vez el uso de la primera persona singular, está vinculada a trabajos anteriores. Y al final, el último párrafo, es necesario mencionar que aún no se han realizado estudios acerca del significado adjetivo núcleo. Por lo tanto, esta tesis cubre un vacío en el tratamiento computacional de los sintagmas. Es decir, toda esta parte es argumentativa de alguna manera, porque estoy fundamentando la importancia de esta tesis.
Y luego viene la organización, que esto no se los vamos a pedir, sí, un montón de páginas, pero no, les digo, son un montón también porque había muchas, si la ojean, yo se las puse en el campo ya. Si la ojean, no se hagan problema porque van a ver que hay muchas cuestiones. Acá estoy otra vez. Pero no se preocupen por los capítulos. Yo les cuento. En mi caso yo la dividí en dos partes a la tesis. Por un lado lo que tenía que ver, seguí con el estado del arte. Esa organización, que yo les decía que lo mismo podríamos haber hecho con el artículo. La organización fue, yo tomé, por un lado, los estudios previos a al auge de las tecnologías, y luego lo que es la lingüística computacional con esta cuestión digital. Entonces tomé como esas dos partes. Por eso fíjense que dice, esta tesis se compone de dos partes. Lo primero tiene que ver con la lingüística no computacional, y la siguiente ya sí tiene que ver con mi propuesta, que tiene que ver con un uso de herramientas informáticas. Y el capítulo 9 son las conclusiones. Bueno. Profe, ¿por qué no tiene capítulo 1? ¿No tiene capítulo 1 o es a propósito? El capítulo 1 es la introducción. Ah. Exacto. Quería hacer una pregunta, doctora. Sí. De pronto, en concordancia con lo que señaló el compañero Freddy. Bueno, de pronto acá nosotros, en los trabajos que hacemos en Colombia, están los capítulos del trabajo como tal, y el marco teórico es un capítulo independiente y la introducción es otra. Que por eso es que decía Freddy que la hacemos al final, porque se hace el trabajo, marco teórico, pero en la introducción normalmente es corta, 5 o 6 párrafos, en los que allí se enuncia, se presenta el trabajo, cuáles son los objetivos, claro, qué metodología se va a utilizar, y listo. Y el marco teórico es otro capítulo. Entonces yo veo que acá, en el trabajo que usted presenta, aparece el marco teórico como parte de la introducción. Y por eso la pregunta de la compañera Ani, que no vio capítulo 1, sino que el capítulo 1 en su trabajo es la introducción. En ese orden de ideas, le pregunto, o sea, ¿cómo va a ser el trabajo que nosotros vamos a presentar a ustedes? O sea, teniendo en cuenta de pronto esta diferencia conceptual. No se preocupen, podemos hacer lo siguiente. Esto fue, digamos, ustedes tienen que saber que en Argentina las tesis son bastante abiertas, es decir, ustedes podrían no estar en el marco teórico en la introducción. Yo hago mención del marco teórico y el Estado, porque después lo sigo trabajando en los otros capítulos, pero hago mención ahí. Ustedes podrían no ponerlo. Si les parece, nosotras, después del 5, lo comentamos otra vez el 5 para ponernos de acuerdo, y podemos darle los apartados de la introducción que ustedes sientan que van a poder hacer. Quizás para el marco teórico y el estado de la cuestión les falte un poco más de investigación, pero probablemente presentar el tema y los objetivos lo van a poder hacer. Claro, eso sí. Entonces, vamos por ahí, y bueno, y aunque sea ya, hicieron bastante. Si están de acuerdo, podemos hacer eso. Sí, es que yo lo que veo es que lo que tú acabas de decir, profe, es un estilo de presentación que tú construiste, pero pues ahí en ese capítulo 1 estás desglosando como punto por punto una especie de lo que nosotros haríamos en 2 o 3 párrafos, una introducción, y en otro párrafo una justificación, y tú lo desglosas a tu estilo en un capítulo Claro. con diferentes secciones, pero eso es prácticamente una introducción y una justificación, podríamos llamarlo así. Sí. Algo a tener en cuenta. ¿Por qué lo hice así o por qué, digamos, se acordó hacer así? Porque muchas veces uno se arma un capítulo aparte del marco teórico, un capítulo no va a tener 2 páginas, entonces es como que se hace muy extenso, dependerá del tema, pero en mi caso, si ustedes después lo ojean, todo el tiempo se hace otra vez, se vuelve a las cuestiones teóricas. Entonces, dedicar un capítulo entero al marco teórico se hacía muy pesado, se hacía, digamos, me ha pasado corregir proyectos de investigación donde la mayor parte del trabajo la ocupa el marco teórico.
Y es un error también. Yo esto lo pongo como un ejemplo. Ustedes siempre trabajen con diferentes tesis, porque dependerá el tema de ustedes, y aparte ustedes tienen que encontrar el estilo propio, y tienen que encontrar la forma de decirlo de la manera que les resulte más cómodo. Sí, te escucho, Julio. Sí, yo concuerdo un poco. Bueno, Colombia, en Chile, Argentina tendrá, y también dependiendo de las áreas donde se está haciendo las investigaciones, ciertos estilos para ir escribiendo, ¿cierto?, la tesis. Ahora, me parece interesante, dado que estamos bajo el programa de la Universidad Nacional de Rosario y la tesis que tú nos muestras también es de esta casa de estudio, hacer el ejercicio de más o menos ir siguiendo esta lógica que no determinará, obviamente, lo que nosotros vayamos a hacer en concreto con nuestro trabajo de investigación, pero sí como un ejercicio que nos sirve como un insumo para después irlo cambiando, corrigiendo, adaptando. Y en ese sentido me parece esta lógica de partir con este capítulo 1 de introducción y tratar de desarrollar desde lo que nosotros queremos hacer y alcanzar hasta el 1.9, independiente de la extensión, un ejercicio que podría servirnos bastante. Claro, yo lo pensé desde ese lugar, que les puede servir y que es cortito, que es algo que, fíjense que son 18 páginas, donde yo sacaría lo de la cuestión de la organización de la tesis, porque ustedes, para llegar a eso, se hace más difícil, o sea, que es cortito lo que se les pide. Pero de cualquier forma, déjenmelo hablar con Carolina también, y vemos, a ver, de encontrar ahí un punto medio, me parece que podría ser, que a ustedes les puede servir. Vamos a hacer así. La semana que viene, ustedes hacen un ejercicio en clase y después sí, nosotros el mismo día les mostramos el trabajo, para que ustedes vean qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más con respecto a esto? Sí, profe, pues no, pues es chévere porque a la larga es una propuesta que se nos exige y cambiar y salirse del modelo que uno tiene de escritura es válido y siempre es bueno Claro. aprender eso. Y pues lo único, pues sí, tenernos paciencias porque yo en este momento estaba haciendo el ejercicio de revisar varias tesis y claro, tienen modelos muy convencionales y usted tiene toda la razón. Uno se cansa de leer el marco teórico y se vuelve algo tan extenso que a veces lo que hace uno para revisar es revisar marcos teóricos para sacar información. Pero este ejercicio hace que uno realmente lea las tesis, porque se va como a la carne de la tesis, a lo que hizo el investigador. Entonces, la propuesta está bastante interesante. Gracias. Miren, yo les digo una cuestión que me planteó mi directora de tesis que tenía muchísima experiencia. Ella me dijo, muchos evaluadores no leen la tesis completa, leen la introducción. Y muy práctica era. Entonces me dijo, vos todo lo ponen en la introducción, porque muchos no van a leer la tesis completa. Y es real, digamos, con los tiempos que vivimos, por lo menos en Argentina, los tiempos que vivimos, que el evaluador evalúa otras tesis también. La realidad es que a veces no leen la tesis completa. Entonces ella me dijo, vos armaste todo lo otro, pero una introducción completa y una conclusión completa. Muchas veces leen esos dos apartados y lo otro lo van hojeando. Puede pasar o no, pero yo nada más se los comento. Bueno, escuchen, yo les comentaba que hoy vamos a cerrar un poquito más temprano porque es el cumple de mi nene, y por eso no les di descanso, traté de hacer todo junto, así cumple 5, así me voy tengo que terminar de hacer la torta. Así que, bueno, les pido disculpas, pero bueno, Tranquila, yo ya había profe. avisado en doctorado que hoy yo tenía el cumple de mi nena y que acordamos eso, que no les dé descanso y se terminar un poquito antes. De cualquier forma, nos vemos el sábado que viene a las 9:30 para hacer un trabajo y a su vez también presentarles lo que tienen que entregar. Julio también, mirá, ¿cuántos cumple? 8 años. 8 años, sí, sí, sí. Así que, bueno, que anden bien.
Y gracias. A usted, profe, muchas gracias. Gracias y feliz cumpleaños. Sí. Gracias. Gracias. Sí, porque la madre es la que cumple también. Gracias, profe. Nos quedamos trabajando en lo de Quanti, como acordamos. Eso iba a preguntar, si habíamos revisado las lecturas. Sí, sí, claro, sí. Yo tengo una pregunta antes. ¿De Quali ya dieron otra retroalimentación o no dieron ninguna? Yo no he recibido nada, no sé si alguien más. No, se subió el trabajo con las indicaciones que ellos nos pidieron o que ellas nos pidieron, nos solicitaron, pero después de allí no han dicho absolutamente nada. A mí no me llegó respuesta. A mí tampoco, compañero. Ella no ha vuelto a decir más nada. Venga, yo tengo una preguntita. En la plataforma he visto que hay diferentes actividades, pero no sé, yo lo pregunté en el grupo hace unos días, si es que esas actividades también toca subirlas a la plataforma o qué, por lo menos hay como unas 2 o 3 actividades. Yo vi la que subimos de la justificación, pero aparte estuve mirando ayer algo que se vencía el 30 de octubre, porque sobre reescritura, pero no tengo idea de... No. Hay una que todavía no le han cambiado la fecha del segundo módulo, que es el de metodología cuantitativa, que ese es para finales de noviembre. Ahí está, esa fecha no la han cambiado. No, pero ¿saben algo? Hay unas actividades a las que me refiero que tienen fecha de septiembre. Y yo digo, o sea, septiembre. O sea, no sé si es que simplemente te suben el material y la guía de trabajo, pero igual tampoco hay un link que nos diga, suban la información. Entonces, ¿será que ya se habrá vencido algo? Entonces quedé como despistado en eso. Pues nos toca esperar a que se encienda la alarma, como que es lo que uno espera, tener el trabajo listo, y si se enciende la alarma, subirlo, y si no, que fue lo que hicimos la vez pasada, ¿cierto? Bueno, nos dimos cuenta fue cuando se encendió. Y la pregunta... A mí en Quanti, como me habían devuelto todo el trabajo, volví y lo subí, y lo que pude notar es que ya me salió 100% la casillita llena. No me sale nota, no me sale nada, pero me sale el 100% como quien dice del curso. Sí, como terminado. si ya hubiese visto toda la asignatura, exacto. Venga, y la pregunta es, ¿cuántos trabajos a la fecha nosotros hemos debido subir ya a la plataforma? ¿Cuántos trabajos en total? El de Quali es 1, el de Quanti no se subió absolutamente nada, y de esta clase se ha subido 1 realmente, ¿no? Sí, el de escritura. Uno que es de la justificación, solamente ese, ¿cierto? Aquí en el de... Sí, hace 8 días. No. Exactamente. Ese es el del taller de escritura. Estamos hablando exacto, en taller de escritura, sí. O sea, serían 2 trabajos. Sí, exacto. Más el que falta del noviembre, que sería cuantitativa. Exacto, que sobre ese que vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces la idea era que, bueno, escogieran, o sea, leyéramos los 3 artículos y seleccionáramos con cuál nos vamos a quedar. Y bueno, en mi caso ya los leí, yo me quedo con el de bilingüismo, el de lectura. ¿Ya? Entonces, con ese me quedo. Ese es yo, el de lectura que hacen en un colegio de Madrid. No sé los otros compañeros qué artículos seleccionaron de los 3, si es de Aguado, el de Recio, que es que tengo yo, o el otro es de matemáticas. Yo estoy en el proceso de selección en el momento, Javi, te cuento. Y yo en el de ver los videos de la clase nuevamente. Edgardo. Estaban los compañeros proponiendo en el grupo un break. No sé si... Bueno. Ay, de verdad. Vamos a hacer un break de 10 minutos. Sí, así mientras tanto nosotros vamos revisando lo de la lectura y... Listo. Entonces 10 minutos nos vemos. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, yo estoy en el proceso también de reselección, porque tuve un problema con el computador, se me borró toda la información el día jueves. De trabajo y todo. Y ahora que creo que Julio intervino en la parte final, no escuché bien cuál fue la propuesta, a ver si aquí me puede sintetizar. Bueno, ahora estamos seleccionando solamente el artículo. La lectura, el artículo, o sea, quedamos. Entonces son las 9:30, si quieren las 9:40, para que se vayan tomando el break, a las 9:40 volvemos. Yo me refiero yo voy a escoger el mío, a la Lina, clase de la profesora. ¿Cuál fue el acuerdo que
que plantearon para entrega del trabajo. ¿Cuál fue la propuesta que hizo Julio? No, no sé. ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Hola? Hola. Sí, ahí te escuchamos, Julio. Sí, te escuchamos. disculpa, es que estoy reincorporándome por un mini descanso. ¿Cuál es tu pregunta, Eder? Tengo problemas con el audio y no escuché en la parte donde hiciste una propuesta a la maestra con respecto al trabajo que vamos a hacer para la próxima semana, o sobre la introducción y eso. Mira, lo que pasa que, a ver, a grandes rasgos, pasa que uno empieza a revisar algunas tesis y se encuentra con estas situaciones de que, claro, un apartado distinto puede ser el marco teórico, el estado del arte a veces es más extenso, a veces muy sucinto, incluso en esta parte de la organización de la tesis a veces viene hasta como una carta Gantt. Más allá de aquello, de la forma en que te he planteado este trabajo, me parece interesante el ejercicio de tratar de emular un poco, obviamente los temas son absolutamente disímiles, el orden que está planteando la profe. Eso ya es un insumo que después uno puede transformar, porque no es digamos, esa lógica que ella hizo en su introducción, no es como que está escrito en piedra, no es la forma de hacer la tesis. No obstante, lo que yo le planteaba era que como estamos, y ella, su tesis es de la Universidad Nacional de Rosario, tratar de seguir un poco esa lógica es un buen ejercicio, independiente de que después aquello lo vayamos transformando dentro de las necesidades propias que tengamos cada uno. Era como esa la idea, el aporte. Ah, ok, listo, gracias. Por ejemplo, tengo me he guiado harto por un amigo que me prestó, o sea, me regaló su tesis pero de otro ámbito, de sociología, de la Universidad de Córdoba. Tengo la tesis de un amigo mío que la hizo en otra área, acá en la universidad, en una universidad chilena, una prima que la hizo en una universidad en Inglaterra, y todas tienen diferentes formas. Entonces, claro, yo me hacía la pregunta, ¿cómo hago entonces? ¿Cuál es la forma correcta? Ahora, ¿cuál es la forma correcta? La que a mí me acomode respecto a lo que yo voy a estar desarrollando. Y por ahí mirar como la estética, ¿cierto? Me va a dar a mí luces de cómo yo quiero mostrar mi tema, pues, cómo me es más cómodo mostrarlo, y por ahí ejercitar la escritura bajo estos parámetros, bajo una tesis, bajo otra, con cuál me es más cómodo, con cuál me siento más a gusto yo de ir escribiendo. Y de ahí la puedo transformar. No hay una forma como, digamos, como decía antes, como que está escrita en piedra y que no me puedo salir de estos márgenes. Hay márgenes para jugar, hay márgenes para poder buscar un estilo propio. Y esto que hizo la profe me parece que es entretenido porque, claro, es como lo que dijo un compañero por ahí, es como ir a la carne de lo que es la tesis. O sea, ahí yo presento el plato, ¿cierto? Visualmente es apetitoso y después lo voy desmenuzando en cada uno de los siguientes capítulos y voy volviendo a aquello. Me parece una buena propuesta. Ah, listo. Bueno, entonces, a tener en cuenta esa sugerencia. Gracias. Bueno, entonces, como sabemos, la idea de esta reunión es, pues, definir con qué artículo se va a quedar cada uno. Yo, haciendo las lecturas de los 3 artículos, pues, opté por el de bilingüismo que se hizo en el colegio en Madrid. Ese escogí yo.
Yo estaba revisando y el de... Hay varias páginas. Y el de... Dejamos este título. ¿Qué hacen las educadoras de párvulos para enseñar matemáticas? Me pareció, no sé, Ya, es ese como que el que quiero. está un poco más completo para todo ese poco de preguntas que hacen en el trabajo, pues, final. Sí, claro, exacto, necesariamente, o sea, ese es un criterio que podemos tomar, pero obviamente como un análisis crítico del documento, o sea, donde no haya, uno dice, no se encuentra esta parte, o sea, en el que encontremos sí y en el que no encontremos no, este presenta esto, no presenta esto, entonces lo que quieren los docentes es que nosotros examinemos eso a la luz de lo que ellos nos orientaron en metodología cuantitativa, si realmente tenemos apropiación conceptual de todo eso. Entonces, eso que nos enseñaron, verificarlo a través de la guía en uno de los 3 artículos. ¿Ya? Yo había optado por el primer artículo, el de las actitudes hacia la discapacidad. El de Aguado. Claro, en principio, desde un principio opté por ese, por una investigación y por acercamiento al tema, que es en lo que me he desenvuelto, que es la discapacidad y las necesidades educativas especiales. No obstante, luego al ver la consigna del trabajo, como que entré a dudar y a optar, ¿cierto? Si voy por lo que yo tengo más acercamiento o por lo que esa consigna, ¿cierto?, me facilita más, y creo, al parecer, que el segundo artículo, el de las matemáticas en el jardín infantil, se acerca más a lo que se está pidiendo. ¿Quién más? Bueno, yo también, por afinidad con el tema, me voy por el artículo de bilingüismo. Sin embargo, veo que es más de corte cuantitativo, pero bueno, como me tocó volver a leer, a resaltar, es el que más he trabajado y es el que me parece más favorable para mi tema. Por esta parte me voy. Yo también me quedo con ese de bilingüismo, que me parece, la verdad es que ningún artículo es afín con nada que he investigado antes, pero me pareció que ese podría estarlo comprendiendo mejor. Entonces, no sé si hacemos grupos como quedamos por tipo de artículo. Exacto, entonces Y los demás compañeros. Ya se van sumando, mientras ellos se suman es definir quién lidera, ¿no? En el caso de bilingüismo, no sé si Ani de pronto para que lidere ese proceso, y en el caso del de matemáticas, el de compárvulos, pues está Julio y está la compañera Lina que optaron por ese trabajo. Edgardo, yo también me uno. Buenos días, Edgardo y todos compañeros. Yo también me uno a ese artículo. Al 3, ¿a cuál? ¿A cuál? ¿A cuál? El de cómo enseñar matemática a los... de párvulos, exacto. Está con Julio y con Lina. Con Julio y con Lina. Ese, creo que en el orden es segundo. Sí, creo que sí. Bueno. Entonces podemos abrir dentro de esta sala 3 salas, cada una con un artículo y con... Hasta el momento hay 2 salas. Agregando. Y después de que terminemos de socializarlo, volvemos todos a la misma sala. ¿Qué dicen? Hasta el momento 2 salas, porque nadie ha optado por el de Aguado. O sea, hasta el momento hemos Yo igual puedo optar por el de Aguado, porque fue el que en principio... Tengo dudas en cuanto a ver, ¿cómo me explico? Hay una serie de preguntas, ¿cierto? Así muy correlativas, y cómo ir respondiendo, cuál es no siento que ahí haya que ir citando, por ejemplo. Tengo dudas en cuanto a cómo responder cada pregunta, la forma de respuesta. Eso me tiene un poco complicado, más que el tema en sí, porque uno puede adaptarse, ¿cierto?, a esa guía, a cualquiera de los 3 artículos. No obstante, la forma de
de escritura de la respuesta es lo que en este momento me podrían orientar también. Claro, claro, pero la idea, Julio, es que nos apoyemos. Si de pronto nadie coge de Aguado, no tendrás por qué cogerlo tú solo, porque ahí nos desaprovechamos. ¿Y qué tal si leemos la guía y vamos viendo cómo responder primero la guía y después lo que hacemos es que nos dividimos en grupos y contextualizamos, como dice Julio? Si quieren, pues compartiendo la guía de las preguntas. Claro. Yo la convertí a Word. Déjenme ver si se los puedo enviar. Si se puede ampliar un poquito, por favor. Es que como me toca salir y entrar a otra pantalla, entonces si quiere la lee otro, ¿vale? Y yo simplemente la voy pasando. Sí, dale. Si quieres yo leo. La voy a ampliar un poquito más. Compañeros, qué pena interrumpirlos, es que estaba revisando y en el grupo se enviaron pues para esta reunión, no sé, al parecer 2 enlaces porque hay otro grupo, yo estaba en el otro grupo y no sé por qué se me ocurrió entrar a este, por algo que escribió Ani y revisé y hay los otros compañeros están en el otro enlace que envió Geraldine. Si esperamos unos minuticos, les digo que se conecten a este, ¿será? Sí, compartámosle este enlace. Sí, porque realmente ellos están en el otro enlace. Hay como 8 compañeros que están en el otro enlace y estamos esperando a que alguien más entre. Ya les voy a decir. Claro, claro. Ya les digo. Que se vengan acá nomás. Aquí somos 11. Entonces esperemos un momentico. Pero para este no tendría la profesora que aceptarlos. Ese es el asunto, ¿no? Porque este es de la profesora, ¿no? No, porque si la profe se fue, quedó otro como administrador. Ah, ya, perfecto. Hay que revisar quién quedó como administrador entonces. No conocía esa modalidad. Entonces revisamos a ver aquí quién quedó como administrador. Te organiza tu cuarto, ahora estás desordenando el mío también. Esperemos a ver si se pueden ir agregando así solitos, ¿sí no? Si no nos toca a nosotros irnos para allá. No, ya les dije y ya se van a pasar para el enlace. Ya todos vienen para este enlace. Sí, pero la pregunta es que ellos ingresan automáticamente. Pueden... Sí, yo ingresé automáticamente, yo estaba fuera, yo estaba en el otro, sino que perfecto. Por un comentario que hizo Ani, se me ocurrió entrar otra vez a este. Listo. Ahí se están uniendo. Sí, ya se están uniendo. Ya. Perfecto. ¿Ya están ingresando? Ya hay 14, no sé si ya estamos todos o faltan. Ya vemos 20. ¿Hace falta alguien más todavía? Sí, debemos estar, porque éramos 12, 13 en Anti y 8 en la otra sala o viceversa. ¿Cuántos somos nosotros en realidad? Yo no tengo como 37, creo. Ya 37, pero yo identifico como a 15 nada más. Sí, pero era voluntario quedarse. Sí, no era obligatorio. O sea, fue algo de nosotros, pues, los que queríamos. Sí, no, me refiero que yo identifico como a 15 compañeros no de avanzar en términos generales. ¿Será que falta alguien más por ingresar o ya estarán completos? No, pues en la otra habíamos 8 personas y cuando entré habíamos 12, entonces ahí sí como que el número de personas como que cuadra. Ok, listo. Entonces nosotros estamos revisando todas las preguntas del trabajo, las vamos a leer, yo las comparto y otro las va leyendo para terminar de ajustar cuál es el artículo que vamos a elegir. ¿Listo? ¿Ahí la ven bien? ¿O ya les quito mucho? No, ahí está bien. Súbelo un poquito. Bueno, esa parte hay que escoger uno de los artículos. Dice, lee y analiza el artículo seleccionado, luego elabora un informe de evaluación relativo a los diferentes aspectos teóricos metodológicos presentes en la investigación. Para ello, puedes tomar como referencia o guía los puntos de análisis que se describen más abajo. Recuerda argumentar cada una de tus opiniones. Aclaración, no te preocupes si algunos elementos del subapartado análisis de datos y del apartado resultados, mención de propiedades, medidas o pruebas estadísticas utilizadas, te resultan demasiado técnicos o poco comprensibles. Eso es esperable porque durante el cursado del seminario hemos trabajado los aspectos más generales e introductorios del análisis cuantitativo de datos, sin abordar elementos más específicos. Dicho tratamiento implicaría una segunda parte de la materia. Por todo lo anterior, intenta analizar
y captar las tendencias generales de los resultados, más allá de las referencias técnicas específicas del procesamiento estadístico de datos. De ahí habla de requisitos formales, 4 carillas, tamaño de letra, interlineado. ¿Podemos avanzar? 4 carillas, letra Times New Roman, De lo que entendí hasta aquí, no sé si ustedes comparten, creo que no necesariamente es responder solo las preguntas, sino elaborar un informe a partir de las preguntas, ¿verdad? Yo pensaba que era responder las preguntas. No, así es, así es. Es decir, tomar, por ejemplo, el título, que se da en el título, o sea, no puntualmente responder sí o no, sino que elaborar un documento de 4 páginas con respecto a lo que se plantea allí. Sí, como queriendo decir, en el documento, por ejemplo, las prácticas de yo no sé qué, se refleja realmente un tema, y empezar uno teniendo en cuenta las preguntas y respondiendo. Se recomienda, de pronto el título está muy ambiguo y por ende se recomienda tal título, porque ahí sí en caso positivo. En caso tal de que... Pero las razones que tenemos para hacer esa observación siempre hay que estarlas como sustentando en algo de lo que vimos en la clase y las lecturas, ¿cierto? Sí, claro, sí. No especifica que tienes que justificarlo con los autores consultados, como a diferencia del trabajo de Quali, que me imagino que todos estamos como que tomando como referencia ese. Pero ahí en la orden no especifica que tenemos que decir, ok, según el autor tal, sino hacer un análisis crítico de eso. Bueno, entonces avanzamos. Título. Guía de posibles dimensiones y elementos para analizar el artículo. Título. El título refleja realmente el tema del manuscrito y las variables estudiadas. Aquí es decir el tema y cuáles son las variables, ¿verdad? Nada más. Se entiende el contenido del artículo a partir del título. Se recomienda otro título en caso positivo especificar. Esto es lo que decía Lina. Resumen y palabras clave. El resumen permite conocer con facilidad el objetivo, el procedimiento y los resultados. El resumen posee una extensión razonable. ¿Qué es una extensión razonable? Yo iba a preguntar eso, o sea, como que algún apartado, o sea, cantidad de palabras o algo. Nosotros acá en Ecuador utilizamos con frecuencia 250 palabras, pero depende... Es como eso, es como la extensión, sí. Sí, es eso. Es un resumen que uno vea que no te extiendes tanto, sí, y también acá se usa entre 150 o 150 palabras, y con eso... Sí, que uno no vaya a decir, tiene 199 hojas, esto no es un artículo, esto es una tesis completa, por así decirlo. Sí. Ya. Dice, se enuncian las palabras clave reflejan las variables más importantes y la población bajo estudio. En introducción, la relevancia del tema es fundamentada claramente. Para un momento. Ajá. ¿Aló? Sí, te escuchamos. No, disculpa, bueno, este bloque de 4 ítems, de 4 preguntas, ¿por qué no miramos en cuál de los artículos se aplica? Estaba viendo que en el artículo de bilingüismo, esos 4 interrogantes, pues sí se pueden abordar bastante de manera fluida. ¿Qué aparecen ahí? En de matemáticas también. No sé si hacemos, como dijimos, leamos todo y de ahí en los equipos vamos resolviéndolo. Para no, porque si cogemos un artículo, de pronto no es el que todo el mundo quiere escoger. Ok. En introducción, la relevancia del tema se fundamenta claramente. La investigación se vincula con teorías existentes. El marco teórico es adecuado para el problema de la investigación. El marco teórico se desarrolla de forma lógica y comprensible. El marco teórico es útil para clarificar conceptos pertinentes y las relaciones entre ellos. Se identifica claramente la línea de investigación en la que se ubica el estudio. Se revisan investigaciones de autores que trabajaron en el tema. La investigación antecede
la investigación antecedente que se revisa es actualizada. Se revisan los hallazgos pertinentes y metodológicamente relevantes al estudio. Perdón, está el aeropuerto muy cerca y se escuchan los aviones. La revisión de la investigación conduce lógicamente al o los propósitos del estudio. Se entienden claramente el o los propósitos del estudio. Método. La descripción de los métodos permitiría repetir el estudio a un investigador de dicha área. ¿Qué quiere decir esto? No entiendo. La descripción de los métodos permitiría repetir el estudio a un investigador de dicha área. Como que apliquen los mismos instrumentos en otro contexto. Ajá. O sea, otro si investigador quiera aplicarlo, que otro investigador tome el artículo y lo pueda de pronto aplicar en su área. Sí, lo que sucede es que se supone que dentro de las justificaciones, bueno, dentro de los aportes que puede entregar una investigación, está esa parte metodológica. Entonces, si de pronto los instrumentos, el tratamiento, incluso el mismo análisis estadístico de las variables, aportan a que otras investigaciones lo puedan tomar como referente. Ok. En la medida de lo posible, la sección de métodos contiene las secciones mínimas: diseño, muestra, variables, instrumentos, procedimientos, técnicas de análisis de datos. Se describe la muestra o los participantes, selección, muestreo, asignación a grupos, si la hubo, características demográficas, etc. La técnica de muestreo es adecuada a los objetivos de investigación. Se especifica claramente cómo se midió cada variable. Se describe el equipo de laboratorio, instrumentos utilizados. En el caso de emplearse instrumentos tales como cuestionarios, pruebas, etc., se presentan datos sobre confiabilidad y validez, adecuación para la población de referencia. El procedimiento, muestra claramente cada paso en la realización del estudio. Los métodos permiten contestar las preguntas de investigación o hipótesis. Resultados. Se describen primeramente los resultados principales. La secuencia de presentación de los resultados corresponde al orden de formulación de las preguntas de investigación o hipótesis. Los resultados contestan clara y descriptivamente las preguntas de investigación o hipótesis. Las figuras y tablas presentan los datos con claridad y precisión. Las figuras y tablas son autocontenidas, no es necesario leer el texto para comprenderlas. Todas las tablas y figuras se explican en el texto. El manuscrito incluye todas las tablas y figuras mencionadas en el texto. Todas las tablas y figuras son indispensables. Menciona si alguna podría eliminarse o reemplazarse por otras más útiles. Discusión. La discusión se centra en los datos del estudio sin disgregarse. Se interpretan los resultados derivados directamente del estudio. Se evalúan e interpretan los resultados conforme estos contestan las preguntas de investigación o hipótesis. Se interpretan los resultados del estudio a la luz de la investigación antecedente. Se señalan las contribuciones del estudio con respecto a la investigación antecedente. Se señalan las deficiencias del estudio y se sugieren cómo podrían resolverse a futuro. Se proporcionan explicaciones alternas de los resultados de acuerdo con las deficiencias señaladas. Se evitan interpretaciones no sustentadas en los resultados del estudio. Si se incluyen interpretaciones no sustentadas en los resultados del estudio, se identifican como tales. Se analizan las repercusiones prácticas o teóricas del estudio. Se proponen investigaciones futuras.
Referencias. Todas las citas del manuscrito se encuentran en la lista de referencias. La lista de referencias se preparó de acuerdo con el manual de estilo de publicaciones de la APA. Ya más o menos un poco más claro. Siento que, bueno, independiente de cada artículo que cada uno de nosotros, nosotras elija, en las 4 páginas, porque esa es la instrucción, ¿cierto? En las 4 páginas o carillas, debieran haber estas 7, porque son 7 etapas, y en cada una uno va describiendo, ¿cierto?, lo que observa con estas preguntas indicadoras, ¿cierto?, de observar con ese ojo el artículo que uno elija. Entonces nos separamos en grupo y empezamos a desmenuzar los artículos, ¿les parece? Exacto, claro. Entonces hay que definir una persona que cree un enlace por cada artículo, ¿no? En mi caso, pues, yo escogí el de bilingüismo. Hay otras personas que escogieron el de matemáticas. Entonces, definir enseguida un representante por cada artículo, ¿no? Sí. Entonces, Ani, no sé, bilingüismo, bueno. De los que llegaron, disculpa, Edgardo, de los que llegaron después, posterior, ¿alguien eligió el de Aguado? ¿El primer texto? Puedo creer. ¿Y alguien eligió el de matemáticas? Yo elegí el de matemáticas. Listo, pues tú vas con nosotros. ¿Alguien más eligió el de matemáticas? Yo elegí el de matemáticas. Yo también, Lina. Es decir, que hemos escogido el artículo 2 y el 3. O sea, ninguno ha escogido el de Aguado. Es decir, serían 2 salas. Entonces organizamos 2 salitas. ¿Sí? Yo estoy creando para el de bilingüismo. Ahorita Julio, ¿tú sabes crear el de la otra sala? Es que yo, a mí la tecnología a veces me... ¿O alguien sabe crear alguna sala para el de matemáticas? Este es el de bilingüismo, ¿ya? Una vez traté de crearla y me salí de la clase. Yo había mandado una al grupo de WhatsApp, si quieren usamos esa. Para el de matemática, ¿no? Para el de matemática. Ya Bueno, la mando entonces, por acá también. Un segundo. La idea es que cuando terminemos podamos volver a esta sala todos juntos. Pues es que esta sala la creó la profe y por eso, pues, yo creo que cuando nos salgamos podemos volver a entrar. No sé. Pero yo creo que ya no sería necesario. claro. No es necesario volver después. Yo creo que cada grupo trabaje y teniendo en cuenta, cierto, la consigna que también es un trabajo individual para que no nos vayan a pillar ahí copiar, que tenemos muchas similitudes. Hay que tener cuidado con eso, sí. Sí. Bastante. Sí, es que es como que vayamos llegando a las respuestas como de manera verbal y ya cada quien redacta, ¿sí? Claro. Igual va a haber criterios variados también. Lo que a uno les parece, a otro puede que no, igual es un análisis. También hay cosas que pueden llegar a ser subjetivas, ¿no? Pienso yo, no sé. Eso creo. Listo, ahí está el de matemáticas. Es cuanti, no es quali. Superen a Quali, supérenlo ya. Bueno, Casi traumados. Quedamos como traumaditos. Traumados con el me voy a bueno, muchachos, pero es que entonces, me conecto a la sala nueva. Chao. Chao. Chao a todos. Chao. Los de matemáticas nos conectamos por la sala del link, ¿cierto? Aquí que enviaron por el mensaje. Sí, la que envió por el chat. Ahí nos vemos allá. Listo, gracias. No lo escuché. Javier, ¿tú no estás en ninguna sala? Ah, perfecto. Estamos en la sala del artículo de Sí.
Ah, perfecto, bueno, ahora sí. Si estás en la sala de matemáticas, busca el enlace de matemáticas. Si estás en la sala del otro artículo, buscas el otro artículo, ingresas Esta en es la la sala de sala, esta es la sala de matemáticas. Listo, bueno, gracias Adriana y Lina. Están en la sala de matemáticas. Va leyendo las preguntas. Voy a compartir el artículo, la pantalla para el artículo y vamos marcando. La sala de matemáticas está aquí por el mensaje. Wells envió la